La Apología de Sócrates, escrito por Platón. Argumento. La apología puede dividirse en tres partes, cada una de las que tiene su objeto. En la primera parte, la que precede a la deliberación de los jueces sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado, Sócrates responde en general a todos los adversarios que le han ocasionado su manera de vivir lejos de los negocios públicos y sus conversaciones de todos los días en las plazas, en las encrucijadas y en los paseos de Atenas. Sócrates, se decía, es un hombre peligroso, que intenta penetrar los misterios del cielo y de la tierra, que tiene la maña de hacer buena la peor causa y que enseña públicamente el secreto. Sócrates responde que jamás se ha mezclado en las cosas divinas, que su enseñanza no era como la de los sofistas que exigían un salario, si bien sobre este último punto no había acusación. En fin, en apoyo de esta enseñanza popular, esforzándose en hacer ver a los unos su falsa ciencia y a los otros su ignorancia, invoca una misión sagrada recibida del dios de Belfos. ¿Era este el camino de congraciarse? Teniendo enfrente los resentimientos profundos que hacía mucho tiempo había excitado su punzante ironía? No, toda esta justificación que elude los cargos más bien que los rechaza, solo podía servir para aumentar la desconfianza de los jueces, prevenidos ya en su contra. Así es que su verdadero valor y su interés aparecen por entero en la consecuencia moral que Sócrates procura deducir con tanta profundidad como ironía. Dice que ha conversado sucesivamente con los poetas, con los políticos, con los artistas y con los oradores, es decir, con los hombres que pasan por los más hábiles y los más sabios de todos. Y como ha visto en los unos y en los otros, en medio de su exagerada pretensión a una sabiduría y a una habilidad universales, igual incapacidad para justificarlos hasta en el dominio limitado de su respectivo arte, declara que, a sus ojos, la sabiduría humana es bien poca cosa, o más bien que no es nada, si no se inspira en la única verdadera sabiduría que reside en Dios, y que sólo se revela al hombre por las luces de la razón. TT. Pero los enemigos de Sócrates no se contentaron con acusaciones generales, y formularon, por boca de Melito, estas dos acusaciones concretas. Primero, que corrompía a los jóvenes. Segundo, que no creía en los dioses del Estado y que los sustituía con extravagancias demoníacas. Estos dos cargos se llamaban y apoyaban el uno al otro porque tenían por fundamento común el crimen de ultraje a la religión. Siendo la religión, como las leyes mismas, una parte esencial de la Constitución, el atacarla, sea valiéndose de la ironía o por medio de una polémica franca, era un crimen de Estado. Además, no solo era un derecho, sino que era un deber en todo ciudadano acusar y perseguir públicamente ante los tribunales al autor de tales ataques. Y es preciso confesar que el hombre que en el Butifrón se burla de los dioses del Olimpo, que califica de cuentos insensatos las tradiciones mitológicas y de tráfico ridículo las ceremonias del culto, el hombre que se pone en guerra abierta con el politeísmo, no podía sustraerse a la acusación de impiedad. He aquí por qué Platón le defiende mal. Pero, a decir verdad, importa poco a sus ojos, y quizá entraba en su plan sacrificar la defensa legal a fin de probar la superioridad moral de su maestro sobre los hombres de su tiempo, por la profunda incompatibilidad de sus creencias con las de estos. Sócrates no hubiera aparecido como un gran filósofo si hubiera sido absuelto. Entre otros caracteres, su originalidad no consiste en haber creído en un solo Dios en pleno politeísmo, y no consiste su grandeza en haberlo dicho y en haber muerto por haberse atrevido a decirlo. En la segunda parte, comprendida entre la primera decisión de los jueces y su deliberación sobre la aplicación de la pena, Sócrates, reconocido culpable, declara, sin turbarse, que se somete a su condenación.
pero su firmeza parece convertirse en una especie de orgullo que debió herir a los jueces, cuando rehusando ejercitar el derecho que le daba la ley para fijar por sí mismo la pena, se cree digno de ser alimentado en el pritáneo a expensas del Estado, que era la mayor recompensa que en Atenas se dispensaba a un ciudadano. Moralmente tuvo razón, pero bajo el punto de vista de la defensa, no puede negarse que esta actitud altanera debió aumentar el número de los votos que le condenaron a muerte. Este era indudablemente el voto secreto del acusado, puesto que en la última parte de la apología, una vez pronunciada la pena, dejó ver una alegría que no era figurada. Su demonio familiar le había advertido el resultado que daría el procedimiento, inspirándole la idea de no defenderse, y su muerte era a sus ojos la suprema sanción de sus doctrinas y el último acto necesario de su destino. Así es que la idea, que desde aquel acto le preocupó más, fue probar que miraba la muerte como un bien. De dos cosas, una, o la muerte, es un anonadamiento absoluto, y entonces es una ventaja escapar por la insensibilidad a todos los males de la vida, o es el tránsito de un lugar a otro, y en este caso, no es la mayor felicidad verse transportado a la mansión de los justos. Esta despedida de la vida, llena de serenidad y de esperanza, deja tranquilo el pensamiento sobre la creencia consoladora y sublime de la inmortalidad. Creencia que una boca pagana jamás había reconocido hasta entonces con palabras tan terminantes. Ella implica ciertamente la distinción absoluta del alma y del cuerpo, y la espiritualidad del alma. Aquí se ve que la apología de Sócrates, si bien está escrita en la forma ordinaria de las defensas forenses, en la fondo, es menos política que filosófica, y Platón no la ha sometido tanto al examen de los ciudadanos de Atenas, como a la de los filósofos y moralistas de todos los países. Si su objeto principal hubiera sido justificar civilmente la conducta de su maestro, su defensa sería pobre, porque no consiguió probar ni la falsedad de las acusaciones intentadas contra Sócrates, ni su inocencia ante las leyes atenienses. Sócrates había atacado realmente la religión y las instituciones religiosas de Atenas. Esta es la cuestión. Siendo la religión, como las leyes mismas, una parte esencial de la Constitución, el atacarla, sea valiéndose de la ironía o por medio de una polémica franca, era un crimen de Estado. Además, no solo era un derecho, sino que era un deber en todo ciudadano acusar y perseguir públicamente ante los tribunales al autor de tales ataques. Y es preciso confesar que el hombre que en el Butifrón se burla de los dioses del Olimpo, que califica de cuentos insensatos las tradiciones mitológicas y de tráfico ridículo las ceremonias del culto, el hombre que se pone en guerra abierta con el politeísmo, no podía sustraerse a la acusación de impiedad. He aquí por qué Platón le defiende mal. Pero, a decir verdad, importa poco a sus ojos y quizá entraba en su plan sacrificar la defensa legal a fin de probar la superioridad moral de su maestro sobre los hombres de su tiempo por la profunda incompatibilidad de sus creencias con las de estos. Sócrates no hubiera aparecido como un gran filósofo si hubiera sido absuelto. Entre otros caracteres, su originalidad no consiste en haber creído en un solo Dios en pleno politeísmo, y no consiste su grandeza en haberlo dicho y en haber muerto por haberse atrevido a decirlo. Apología de Sócrates. Yo no sé, atenienses, la impresión que habrá hecho en vosotros el discurso de mis acusadores. Con respecto a mí, confieso que me he desconocido a mí mismo. Tan persuasiva ha sido su manera de decir. Sin embargo, puedo asegurarlo, no han dicho una sola palabra que sea verdad. Pero de todas sus calumnias, la que más me ha sorprendido es la prevención que os han hecho de que estéis muy en guardia para no ser seducidos por mi elocuencia.
porque el no haber temido el mentís vergonzoso, que yo les voy a dar en este momento, haciendo ver que no soy elocuente, es el colmo de la impudencia, a menos que no llamen elocuente al que dice la verdad. Si es esto lo que pretenden, confieso que soy un gran orador, pero no lo soy a su manera, porque, repito, no han dicho ni una sola palabra verdadera, y vosotros vais a saber de mi boca la pura verdad. No, por Júpiter, en una arenga, vestida de sentencias brillantes y palabras escogidas, como son los discursos de mis acusadores, sino en un lenguaje sencillo y espontáneo. Porque descanso en la confianza de que digo la verdad, y ninguno de vosotros debe esperar otra cosa de mí. No sería propio de mi edad venir, atenienses, ante vosotros como un joven que hubiese preparado un discurso. Por esta razón, la única gracia, atenienses, que os pido, es que cuando veáis que en mi defensa emplee términos y maneras comunes, los mismos de que me he servido cuantas veces he conversado con vosotros en la plaza pública, en las casas de contratación y en los demás sitios en que me habéis visto, no os sorprendáis ni os irritéis contra mí, porque es esta la primera vez en mi vida que comparezco ante un tribunal de justicia, aunque cuento más de 70 años. Por lo pronto soy extraño al lenguaje que aquí se habla, y así como si fuese yo un extranjero, me disimularíais que os hablase de la manera y en el lenguaje de mi país. En igual forma, exijo de vosotros, y creo justa mi petición, que no hagáis aprecio de mi manera de hablar, buena o mala, y que miréis solamente, con toda la atención posible, si os digo cosas justas o no, porque en esto consiste toda la virtud del juez, como la del orador, en decir la verdad. Es justo que comience por responder a mis primeros acusadores y por refutar las primeras acusaciones, antes de llegar a las últimas que se han suscitado contra mí. Porque tengo muchos acusadores cerca de vosotros hace muchos años, los cuales nada han dicho que no sea falso. Temo más a estos que a Anito y sus cómplices, aunque sean estos últimos muy elocuentes. Pero son aquellos mucho más temibles, por cuanto, compañeros vuestros, en su mayor parte desde la infancia, os han dado de mí muy malas noticias, y os han dicho que hay un cierto Sócrates, hombre sabio, que indaga lo que pasa en los cielos y en las entrañas de la tierra, y que sabe convertir en buena una mala causa. Los que han sembrado estos falsos rumores son mis más peligrosos acusadores, porque, prestándoles oídos, llegan los demás a persuadirse que los hombres que se consagran a tales indagaciones no creen en la existencia de los dioses. Por otra parte, estos acusadores son en gran número, y hace mucho tiempo que están metidos en esta trama. Os han prevenido contra mí en una edad que ordinariamente es muy crédula, porque erais niños, la mayor parte, o muy jóvenes cuando me acusaban, ante vosotros en plena libertad, sin que el acusado les contradijese. Y lo más injusto es que no me es permitido conocer ni nombrar a mis acusadores, a excepción de un cierto autor de comedias, todos aquellos que por envidia o por malicia os han inoculado todas estas falsedades, y los que, persuadidos ellos mismos, han persuadido a otros, quedan ocultos, sin que pueda yo llamarlos ante vosotros ni refutarlos. Y por consiguiente, para defenderme, es preciso que yo me bata, como suele decirse, con una sombra, y que ataque, y me defienda, sin que ningún adversario aparezca. Considerad, atenienses, que yo tengo que habérmelas con dos suertes de acusadores, como os he dicho, los que me están acusando a mucho tiempo, y los que ahora me citan ante el tribunal, y creedme, os lo suplico, es preciso que yo responda por lo pronto a los primeros, porque son los primeros a quienes habéis oído, y han producido en vosotros más profunda impresión. 1. Pues bien, atenienses, es preciso defenderse y arrancar de vuestro espíritu, en tan corto espacio de tiempo, una calumnia envejecida, y que ha echado en vosotros profundas raíces, desearla con todo mi corazón, que fuese en ventaja vuestra y mía, y que mi apología pudiese servir para mi justificación. Pero yo sé cuán difícil es esto, sin que en este punto pueda hacerme ilusión. Venga lo que los dioses quieran, es preciso obedecer a la ley y defenderse. Remontémonos, pues,
al primer origen de la acusación, sobre la que li he sido tan desacreditado, y que ha dado a Mélito confianza para arrastrarme ante el tribunal. ¿Qué decían mis primeros acusadores? Porque es preciso presentar en forma su acusación como si apareciese escrita ahí, con los juramentos recibidos. Sócrates es un impío. Por línea curiosidad criminal quiere penetrar lo que pasa en los cielos y en la tierra. Convierte en buena una mala causa y enseña a los demás sus doctrinas. He aquí la acusación. Ya la habéis visto en la comedia de Aristófanes, en la que se representa un cierto Sócrates, que dice que se pasea por los aires, y otras extravagancias semejantes, que yo ignoro absolutamente, y esto no lo digo, porque desprecie esta clase de conocimientos. Si entre vosotros hay alguno entendido en ellos, que Melito no me formule nuevos cargos por esta concesión, sino que es solo para haceros ver que yo jamás me he mezclado en tales ciencias, pudiendo poner por testigos a la mayor parte de vosotros, los que habéis conversado conmigo y que estáis aquí en gran número. Os conjuro a que declaréis, si jamás me oísteis hablar de semejante clase de ciencias ni de cerca ni de lejos, y por esto conoceréis ciertamente, que en todos esos rumores que se han levantado contra mí, no hay ni una sola palabra de verdad, y si alguna vez habéis oído que yo me dedicaba a la enseñanza y que exigía salario, es también otra falsedad. No es porque no tenga por muy bueno el poder instruir a los hombres como hacen Gorgias de Leoncio, Prodico, Deseos e Hipias de Elea. Estos grandes personajes tienen el maravilloso talento, donde quiera que vayan, de persuadir los jóvenes a que se unan a ellos y abandonen sus conciudadanos cuando podrían estos ser sus maestros sin costarles un óbolo. Y no solo les pagan la enseñanza, sino que contraen con ellos una deuda de agradecimiento infinito. He oído decir que vino aquí un hombre de Paros, que es muy hábil, porque habiéndome hallado uno de estos días en casa de Calilas hijo de Hiponico, hombre que gasta más con los sofistas que todos los ciudadanos juntos, me dio gana de decirle, hablando de sus dos hijos, Calilas, si tuvieses por hijos 2 potros o 2 terneros, no trataríamos de ponerles al cuidado de un hombre entendido, a quien pagásemos bien, para hacerlos tan buenos y hermosos cuanto pudieran serlo, y les diera todas las buenas cualidades que debieran tener. Y este hombre entendido no debería ser un buen picador y un buen labrador, y, puesto que tú tienes por hijos hombres, ¿qué maestro has resuelto darles? ¿Qué hombre conocemos que sea capaz de dar lecciones sobre los deberes del hombre y del ciudadano? Porque no dudo que hayas pensado en esto desde el acto que has tenido hijos y conoces a alguno. Sí, me respondió Calilas. ¿Quién es? Le repliqué. ¿De dónde es? ¿Y quién es? Le repliqué. ¿De dónde es? ¿Y cuánto lleva? Es Ebeno, Sócrates, me dijo. Es de Paros, y lleva 5 minas. Para lo excesivo tendré a Ebeno por muy dichoso, si es cierto que tiene este talento y puede comunicarlo a los demás. Por lo que a mí toca, atenienses, me llenaría de orgullo y me tendría por afortunado si tuviese esta cualidad, pero desgraciadamente no la tengo. Alguno de vosotros me dirá quizá, pero Sócrates, ¿qué es lo que haces? ¿De dónde nacen cuas calumnias que se han propalado contra ti? Porque si te has limitado a hacer lo mismo que hacen los demás ciudadanos, jamás debieron esparcirse tales rumores. Dinos, pues, el hecho de verdad, para que no formemos un juicio temerario. Esta objeción me parece justa. Voy a explicaros lo que Tanio me ha desacreditado y ha hecho mi nombre tan famoso. Escuchadme, pues, quizá algunos de entre vosotros creerán que yo no hablo seriamente, pero estad persuadidos de que no os diré más que la verdad. La reputación que yo haya podido adquirir no tiene otro origen que una cierta sabiduría que existe en mí. ¿Cuál es esta sabiduría? Quizá es una sabiduría puramente humana, y corro el riesgo de no ser en otro concepto sabio, al paso que los hombres de que acabo de hablaros son sabios e una sabiduría mucho más que humana. Nada tengo que deciros de esta última sabiduría, porque no la conozco, y todos los que me la imputan mienten y solo intentan calumniarme. No os incomodéis, atenienses, si al parecer os hablo de mí mismo demasiado ventajosamente. Nada diré que proceda de mí,
sino que lo atestiguaré con una autoridad digna de confianza. Por testigo de mi sabiduría os daré al mismo Dios de Belfos, que os dirá si la tengo, y en qué consiste. Todos conocéis a Querefón, mi compañero en la infancia, como lo fue de la mayor parte de vosotros, y que fue desterrado con vosotros, y con vosotros volvió. Ya sabéis qué hombre era Querefón, y cuán ardiente era en cuanto emprendía. Un día, habiendo partido para Delfos, tuvo el atrevimiento de preguntar al oráculo: os suplico que no os irritéis de lo que voy a decir, si había en el mundo un hombre más sabio que yo. La Pitia le respondió que no había ninguno, Querefón ha muerto, pero su hermano, que está presente, podrá dar fe de ello. Tened presente, atenienses, porque os refiero todas estas cosas, pues es únicamente para haceros ver de dónde proceden esos falsos rumores que han corrido contra mí. Cuando supe la respuesta del oráculo, dije para mí: ¿qué quiere decir el Dios? ¿Qué sentido ocultan estas palabras? Porque yo sé sobradamente que en mí no existe semejante sabiduría, ni pequeña ni grande. ¿Qué quiere, pues, decir al declararme el más sabio de los hombres? Porque él no miente. La divinidad no puede mentir. Dudé largo tiempo del sentido del oráculo, hasta que por último, después de gran trabajo, me propuse hacer la prueba siguiente. Fui a casa de uno de nuestros conciudadanos, que pasa por uno de 6 los más sabios de la ciudad. Yo creía que allí, mejor que en otra parte, encontrarla materiales para rebatir al oráculo y presentarle un hombre más sabio que yo, por más que me hubiere declarado el más sabio de los hombres. Examinando pues este hombre, de quien baste deciros que era uno de nuestros grandes políticos, sin necesidad de descubrir su nombre, y conversando con él me encontré con que todo el mundo le creía sabio, que él mismo se tenía por tal, y que en realidad no lo era. Después de este descubrimiento, me esforcé en hacerle ver que de ninguna manera era lo que él creía ser. Y aquí ya lo que me hizo odioso a este hombre. Y a los amigos suyos que asistieron a la conversación, luego que de él me separé, blasonaba conmigo mismo, y me decía: yo soy más sabio que este hombre. Puede muy bien suceder que ni él ni yo sepamos nada de lo que es bello y de lo que es bueno. Pero hay esta diferencia, que él cree saberlo aunque no sepa nada, y yo, no sabiendo nada, creo no saber. Me parece pues que en esto yo, aunque poco más, era más sabio porque no creía saber lo que no sabía. Desde allí, me fui a casa de otro que se le tenía por más sabio que el anterior. Me encontré con lo mismo y me granjeé nuevos enemigos. No por esto me desanimé. Fui en busca de otros, conociendo bien que me hacía odioso, y haciéndome violencia porque temía los resultados, pero me parecía que debía sin dudar preferir a todas las cosas la voz de Dios. Y para dar con el verdadero sentido del oráculo, ir de puerta en puerta por las casas de todos aquellos que gozaban de gran reputación. Pero, ¡oh Dios! Aquí, atenienses, el fruto que saqué de mis indagaciones, porque es preciso deciros la verdad. Todos aquellos que pasaban por ser los más sabios, me parecieron ello al paso que todos aquellos que no gozaban de esta opinión, nos encontré en mucha mejor disposición para serlo. Es preciso que acabe de daros cuenta de todas mis tentativas, como otros tantos trabajos que emprendí, para conocer el sentido del oráculo. Después de estos grandes hombres de Estado, me fui a los poetas, tanto a los que hacen tragedias como a los poetas ditirámbico, y otros, no dudando que con ellos se me cogería infragauti, como suele decirse, encontrándome más ignorante que ellos. Para esto, examiné las obras suyas, que me parecieron mejor trabajadas, y les pregante lo que querían decir y cuál era su objeto, para que me sirviera de instrucción. Pudor tengo, atenienses, en deciros la verdad, pero no hay remedio. Es preciso decirla. No hubo uno de todos los que estaban presentes, incluso los mismos autores, que supiese hablar ni dar razón de sus poemas. Conocí desde luego que no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino ciertos movimientos de la naturaleza y un entusiasmo
semejante al de los profetas y adivinos, que todos dicen muy buenas cosas, sin comprender nada de lo que dicen. Los poetas me parecieron estar en este caso, y al mismo tiempo me convencí que a título de poetas se creían los más sabios en todas materias, si bien nada entendían. Les dejé, pues, persuadido que era yo superior a ellos, por la misma razón que lo habla sido respecto a los hombres políticos. En fin, fui en busca de los artistas. Estaba bien convencido de que yo nada entendía de su profesión, que los encontraría muy capaces de hacer muy buenas cosas, y en esto no podía engañarme. Sabían cosas que yo ignoraba, y en esto eran ellos más sabios que yo. Pero, atenienses, los más se llamaban así, los poetas que hacían himnos en honor de Baco. Entendidos entre ellos, Preae parecieron incurrir al mismo defecto que los poetas, porque no hallé uno que, a título de ser buen artista, lo se creyese muy capaz y muy instruido en las más grandes cosas, y esta extravagancia quitaba todo el mérito a su habilidad. Le pregunté, pues, a mí mismo, como si hablara por el oráculo. Sí querría, mas, ser tal como soy, sin la habilidad de estas gentes, igualmente sea ignorancia, o bien tener la una y la otra, y ser como ellos. Y me respondía Rai mismo, y al oráculo, que era mejor para mí ser como soy. De esta indagación, atenienses han nacido contra mí todos estos odios y estas enemistades peligrosas, que han producido todas las calumnias que sabéis, y me han hecho adquirir el nombre de sabio, porque todos los que me escuchan creen que yo sé todas las cosas sobre las que descubro la ignorancia de los demás. Me parece, atenienses, que solo Dios es el verdadero sabio, y que Éstor ha querido decir por su oráculo, haciendo entender que toda la sabiduría humana so es gran cosa, o por mejor decir que no es nada, y si el oráculo ha nombrado a Sócrates, sin duda se ha valido de mi nombre como un ejemplo, y como si dijese a todos los hombres, el más sabio entre vosotros es aquel que reconoce, como Sócrates, que su sabiduría no es nada. Convencido de esta verdad, para asegurarme más y obedecer al Dios, continué mis indagaciones no solo entre nuestros conciudadanos, sino entre los extranjeros, para ver si encontraba algún verdadero sabio, y no habiéndole encontrado tampoco, sirvo de intérprete al Praclo, haciendo ver a todo el mundo que ninguno es sabio. Esto me preocupa tanto, que no tengo tiempo para dedicarme al servicio de la República, ni al cuidado de mis posas, y vivo en una gran pobreza, a causa de este culto que rindo a Dios. Por otra parte, muchos jóvenes de las más ricas, en sus socios, se unen a mí de buen grado, y tienen tanto placer en ver de qué manera pongo prueba a todos los hombres que quieren imitarme con aquellos que encuentran, y no hay que dudar que encuentran una buena cosecha, porque son muchos los que creen saberlo todo, aunque no sepan nada, o casi nada. Todos aquellos que ellos convencen de su ignorancia la toman conmigo y no con ellos, y van diciendo que hay un cierto Sócrates, que es un malvado y un infame que corrompe a los jóvenes, y cuando se les pregunta qué hace o qué enseña, no tienen qué responder, y para disimular su flaqueza se desatan con esos cargos triviales que ordinariamente se dirigen contra los filósofos, que indaga lo que pasa en los cielos y en las entrañas de la tierra, que no cree en los dioses, que hace buenas las más malas causas, y todo porque no se atreven a decir la verdad, que es que Sócrates los coge in rofanti, y descubre que figuran que saben cuando no saben nada. Intrigantes, activos y numerosos, hablando de mí con plan combinado y con una elocuencia capaz de seducir, el largo tiempo que os soplan al oído todas estas calumnias que han forjado contra mí, y hoy han destacado con este objeto a Mélito, Anito y Licón. Mélito representa a los poetas, Anito los políticos y artistas, y Licón los oradores. Esta es la razón porque, como os dije al principio, tendría por un gran milagro, si en tan poco espacio pudiese destruir una calumnia.
que ha tenido tanto tiempo para echar raíces y fortificarse, vuestro espíritu. He aquí, atenienses, la verdad pura. No os oculto ni disfrazo nada, aun cuando no ignoro que cuanto digo, no hace más que envenenar la llaga, y esto prueba que digo la verdad, y que tal es el origen de estas calumnias. Cuantas veces queráis tomar el trabajo de profundizarlas, sea ahora o sea más adelante, os convenceréis plenamente de que es este el origen. Aquí tenéis una apología que considero suficiente contra mis primeras acusaciones. Pasemos ahora a los últimos, y tratemos de responder a Mélito, cuarro este hombre de bien, tan llevado, si hemos de creerle, por el amor a la patria. Repitamos esta última acusación, como hemos enunciado la primera. Hela aquí, poco más o menos. Sócrates es culpable, porque corrompe a los jóvenes, porque no cree en los dioses del Estado, y porque en lugar de estos, pone divinidades nuevas y ajó el nombre de demonios. He aquí la acusación. La examinaremos punto por punto. Dice que soy culpable porque corrompo la juventud, y yo, atenienses, digo que el culpable es Mélito, en cuanto, burlándose de las cosas serias, tiene la particular complacencia de arrastrar a otros ante el tribunal, queriendo figurar que se desvela mucho por cosas por las que jamás ha hecho ni el más pequeño sacrificio, y voy a probároslo. Ven acá, Mélito, dime, ¿ha habido nada que te haya preocupado más que él, hacer los jóvenes lo más virtuosos posible? Fin de parte 1.